Bueno, pues buenas noches, bienvenidas a todas a nuestro estudio de Colosenses. Continuamos con el capítulo 1. El día de hoy vamos a ver los versículos del 21 al 23 y me parece que ya la mayoría que está ya lo tiene, sí lo tienen todas, ¿verdad? Entonces comenzamos a leer y dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a iniciar orando para poner este tiempo delante de Dios. Señor Padre, gracias por este tiempo. Ponemos en tus manos todo este momento desde el inicio al final. Sabemos que eres tú quien está hablando a través de mí en este tiempo. Gracias porque es por tu amor, por ti mismo, que nos has permitido poder estudiar tu palabra, por poder ser nutrida, Señor, en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Gracias porque tu palabra es viva y verdadera. Te pido que penetre en nuestro corazón, nos transforme, nos bendiga, nos dé paz, nos dé vida, nos dé gozo, Señor. Y que seas tú el que hable, Padre mío, a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, así como lo has hecho en mi vida. Pongo en tus manos el corazón y la mente de mis hermanas, que su entendimiento sea abierto, Señor, que ellas puedan comprender como yo he comprendido tu palabra, tu mensaje, Señor, y que lo puedan transmitir a sus familiares, Señor, a sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, a todos aquellos, Señor, que necesiten de tu palabra. Ponemos este tiempo, guarda nuestra concentración, Señor, y estamos en tus manos, bendito Rey. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, es muy importante que siempre recordemos el contexto en el que estamos estudiando esta carta. Recordemos que la iglesia de Colosenses tenía una situación porque los hermanos habían dejado que las falsas doctrinas entraran a la congregación y esta situación estaba complicando un poco la situación de la iglesia. Por lo tanto, Epafras va y visita a Pablo y le manifiesta su preocupación por esta situación. Por lo tanto, Pablo, motivado por ese celo pastoral que tenía siempre por las almas y ese amor, es cuando escribe esta carta y se la dedica a los hermanos en Colosas para exponerles el error en el cual ellos ya se encontraban y presentarles de nuevo la gloria de Cristo, la identidad que ellos tenían en Cristo y la obra completa de la reconciliación. Vamos a estudiar la primera parte de este versículo que dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras. Aquí Pablo está hablando de la condición anterior del creyente, donde los hermanos tenían que ver y entender que la frase erais en otro tiempo hablaba de su identidad espiritual antes de Cristo. Ya no tenía que ser la misma en este tiempo. Ellos debían despojarse de ese viejo hombre por completo y renovarse en la fe del Evangelio que es Cristo, como lo vemos en Efesios capítulo 22, versículo 23. Les voy a pedir que vayamos para allá. Efesios 2, capítulo 23, se los leo. Perdón, Efesios 4. Perdón, Efesios 4, versículos 22 y 23, que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aprendemos que en este otro tiempo también estábamos unidos con Dios en armonía desde el momento que nos creó. Por eso era importante que los hermanos en Colosas recordaran el antes y el después de Jesús en sus vidas.
Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 31. ¿Ya todas lo tienen? Ok, Génesis capítulo 1, versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Cuando Dios está terminando la creación, cada vez que Dios terminaba de algo, decía que era bueno. Pero cuando termina la creación con la culminación de el ser humano, es cuando él usa esta expresión de que era bueno en gran manera. Es decir, que el ser humano completó toda la parte de la creación. Y esta expresión resalta la excelencia con la cual Dios hizo todas las cosas. Por lo tanto, en este momento Dios empieza a establecer y entablar una relación con el ser humano, con Adán. Más adelante era con Adán y Eva. Dios empezó a tener una relación, una comunión con ellos y sabemos que en una relación, cuando se tiene una comunión, siempre se comienza teniendo una amistad fuera de tu núcleo familiar, pero al final todo es amigable, claro. Y entonces Dios, al tener esta relación con el ser humano, comienza a bendecir, a instruir a Adán y a Eva y perdón, en esta misma relación Dios le confiaba el gobierno del Edén a Adán, le provee de una esposa, estaba contento hasta que llegó el pecado en ellos y es ahí donde esa comunión se rompe. Y entonces Dios echa a Adán y a Eva del Edén y es ahí donde esa amistad entre Dios y el hombre se vuelve una enemistad. Por lo tanto, esto que se rompió, el hombre por sí mismo no podía reconciliarlo, no podía unirlo. Por lo tanto, había quedado separado por total y completamente de Dios. Esto quiere decir que el hombre, al separarse de Dios, se queda sin propósito, sin identidad espiritual y sin capacidad para reconciliarse con el Señor. Ejemplos de esto se le llama enemistad, ejemplos de personas que han sido enemistadas con Dios. Bueno, vemos a Adán y Eva, Caín, la humanidad antes del diluvio, Israel en el desierto y Saúl mismo. Pablo afirma que los colosenses no solo tenían esta situación, sino que aquí vemos, regresamos a nuestro pasaje de Colosenses, y Pablo les dice que en ese otro tiempo ellos eran extraños y enemigos de Dios. Les dice en el versículo más adelante en el 21, erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Esta palabra extraños, esta palabra extraños aquí se las puse en la presentación y dice que se llama apalotrío, significa alejarse, no ser participante o ajeno. La palabra enemigos es del griego edhos, que significa odiar, odioso, hostil y adversario. Esta palabra adversario específicamente se refiere a Satanás. Entonces, todos los que son enemigos de Dios son al mismo nivel que Satanás. Es decir, que sin comunión con Dios y sin acceso a su presencia, no había paz verdadera y tampoco había esperanza. Vayamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 12. Si me ayudas, Laurita Carpio, a leerlo, por favor. Efesios 2, versículo 12. Sí, Anita. Dice, Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta circunstancia de ser extraños y enemigos de Dios obviamente robaba esa paz y mantenía una hostilidad del ser humano contra Dios. No sé si les ha pasado que cuando llegamos a tener alguna enemistad, cuando se rompe alguna relación, sea en el matrimonio, con la familia o entre amigos o hermanos en la fe, uno no está en paz. Uno está todo el tiempo con una situación de contienda en su corazón porque se presentó algún conflicto
que provocó la ruptura de esa relación, de esa unidad, y entonces esta enemistad nos trae en un estado hostil. Un estado hostil significa como tener una guerra en sí mismo, y esta misma guerra es la que tiene la humanidad hoy en día por estar separados y por ser, no solo estar separados, sino ser enemigos de Dios. También aquí en Colosenses nos dice Pablo que ellos eran extraños enemigos, volviendo a nuestro pasaje, y les dice que eran extraños enemigos en su mente. Todo esto era nacido desde su mente. La palabra mente, permítame que se las pongo. La palabra mente, ok, ahí está. Viene del griego dianoia, que significa pensamiento hondo, entendimiento, intención, porque es en la mente donde razonamos y deseamos, valoramos las circunstancias y tomamos las decisiones. Si estamos influenciados por todo lo que está en el mundo, por todo lo que está enemistado con Dios, entonces seremos dominados por el pecado. Y el problema es que la mente no busca a Dios ni desea someterse a Él. Esta era la condición que tenían que recordar los colosenses, que era antes de Cristo, por lo cual su situación actual después de Cristo no podía ser la misma. Su mente tenía que haber sido renovada. Este problema que en la mente no busca, no desea someterse a Dios y que genera una hostilidad contra Él, proviene de nuestra propia maldad, maldad que se originó por el pecado de Adán y Eva, y esta misma maldad mantenía al ser humano, el que lo mantiene, aquellos que todavía son enemigos extraños, alejados de Dios, y por lo tanto los mantiene pues en tormento y en aflicción, esta condición de sus vidas. Aquí vamos a ver a continuación las evidencias de esta enemistad. ¿Cuáles son esas evidencias? Todas las malas obras. Si volvemos a nuestro pasaje en Colosenses, dice más adelante que no solo eran extraños y enemigos en vuestra mente, sino que hacían malas obras. Todas estas malas obras las vemos, vayamos al libro de a la carta de Gálatas 5:19. Si me haces por favor, Claude, leer Gálatas 5:19. Claro que sí. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Sí estoy bien? Y el 20, por favor. 20. Sí. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Continúo? Sí, a ver, por favor. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todas estas cosas que practicaban ellos antes de Cristo tenían que entender que no eran parte de una mente renovada en el Señor. Y es algo que también nosotras aprendemos. Ninguna de estas cosas pueden gobernar, ninguna de estas acciones ya pueden gobernar nuestra vida. Luchamos contra ellas, sí, pero ya tenemos la victoria por Cristo que ha vencido el pecado en la cruz. Todas estas obras muestran la condición actual del ser humano. Me puse a investigar un poco y en la página de la Organización Mundial de la Salud estuve viendo algunas estadísticas acerca de lo que le llaman la famosa salud mental, lo que la Biblia le llama un problema espiritual, porque viene del alma, viene de la mente. Y encontré en sus estadísticas lo siguiente, se los digo. Más de 1.000 millones de personas sufren algún tipo de trastorno mental. 24 millones de personas padecen esquizofrenia. Esto es una de cada 300 personas en el mundo. Esta es una estadística mundial. Esto es sin contar a la población carcelaria.
La psicopatía al día de hoy afecta al 1% del mundo. Estos registros datan apenas del 2024, el año pasado. 37 millones padecen trastorno bipolar, incluyendo 3.8 millones de adolescentes. Entre el 5 y 15% de los niños en el mundo tienen a tener TDAH y ya son medicados, algunos de ellos. La raíz espiritual de esta condición, de este sufrimiento, es la misma, una enemistad con Dios, justificando el pecado y abrazando el libertinaje como derecho, al punto de que en sus mentes se gesta la convicción que menciona Isaías 5:20. Hay de aquellos que le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, cuando viene esa convicción a la mente, es cuando la gente se vuelve enemiga de Dios y rechaza todo lo que proviene de Dios. Pero ¿qué dice Pablo aquí? Oigan, hermanos, ustedes ya no pueden ser así. En otro tiempo eran así. Entonces, tienen que distinguir y discernir cuando ustedes se están volviendo hacia atrás o cuando ustedes están regresando a querer tener enemistad con el Señor. Y eso no puede ser en la vida de un cristiano. Estas estadísticas, la verdad es que están cuando las investigué, sí me parecieron muy fuertes, porque además, parte de estas estadísticas, no sé cuántas personas, ¿no? En la fe pudiéramos estar atravesando en algún momento esto, porque es cierto que hay situaciones espirituales que nosotros como hijos de Dios podemos atravesar. Aquí lo importante es que nosotros en nuestra nueva condición en Cristo tenemos la victoria, tenemos la salida. Y cuando alguna de estas condiciones espirituales no pueden irse y tienen un largo, es un estado prolongado, algo está mal, algo está fallando. Es muy importante, hermanas, que siempre busquemos la consejería y la ayuda de nuestros hermanos consejeros, de quien esté más maduro en la fe, de nuestros hermanos pastores, de nuestras hermanas pastoras, esposas de pastores, quien pueda tener el tiempo, no se queden solas. Y yo sé que el Señor está con nosotras, pero a veces necesitamos la madurez de alguien más que está más madura que nosotras, y es de ahí donde nosotras necesitamos ayudarnos entre nosotras mismas. Adelante, más adelante, aquí en el pasaje de Colosenses, regresemos allá, y dice el versículo 22. Bueno, perdón, un poco antes del 22 dice, eran enemigos, extraños enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Aquí nos vamos a detener un poquito y vamos a ver esta palabra reconciliados. En la clase pasada vimos con Fabi la reconciliación que tiene Dios con toda la creación, con todo lo creado. Ahorita vamos a ver la reconciliación de Dios y el hombre. Ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. La palabra reconciliar deriva de algunos compuestos gramaticales. El primero es el que dice catalazo. Este significa cambiar o intercambiar, y su uso se encuentra en el Nuevo Testamento. La segunda palabra gramaticalmente que se enlaza es dialazo. Significa cambiar completamente. Esto es en las relaciones personales, puede ser en el matrimonio o en la relación familiar o en la relación con nuestros hermanos en la fe. Entonces, ¿qué significa la palabra reconciliación o reconciliar? Bueno, esta palabra en el pasaje específico de Colosenses es apocatalazo y significa reconciliar completamente, sin restos de enemistad, restitución completa desde el origen de la separación, poner fin a la hostilidad. Se refiere a la reconciliación entre Dios y el hombre. Gramaticalmente, hermanas, reconciliar significa unir. Unir de nuevo algo que ya está roto, algo que está quebrado. En este caso es nuestra relación con Dios. Y cuando las personas dejan de vivir en esta enemistad con Dios mismo y comienzan a relacionarse con el Señor, entonces empiezan a tener paz. Se dice que han sido reconciliadas, han sido de nuevo unidas. Pero ¿cómo se puede lograr esto? Pablo les recuerda de nueva cuenta que antes ellos eran pecadores. Y entonces aquí se utiliza la palabra ahora, que es un adverbio de tiempo y que indica el momento presente y el tiempo actual
del cual los y hermanos colosenses y nosotras somos partícipes. Ya no somos más pecadores como lo éramos en otro tiempo, ahora ya somos reconciliados con el Señor, ya somos salvas, somos sus hijas. Y este cambio no lo produce la religión, ni las filosofías, ni nuestros propios méritos. Este cambio lo produce la obra completa de Cristo. Y este es el plan. Yo me imagino a Dios, pensaba yo en esto, Dios cuando estaba en el Edén y tenía esta relación con el ser humano y platicaba con él y convivía con él y de pronto se rompe esta relación y yo pensaba en su amor tan grande y tan infinito y nos damos cuenta que la reconciliación viene tiene la iniciativa Dios de reconciliarnos, no nosotros. Es Dios en su amor que dice, no sé, me imagino así de extraño esa relación con con mi creación. No era lo mismo tener la creación de los animalitos y las plantas y todo, a tener a tu ser creado a tu imagen y semejanza. Dios disfrutaba de esa relación. Por lo tanto, empieza Dios a idear un plan que pudiera reconciliar al ser humano con él mismo y volver a recuperar esa relación. Y este plan se gesta en la cruz. ¿Quién era el partícipe de este plan? Su Hijo Jesucristo. Dice la palabra aquí en Colosenses que nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Si recordamos, Dios cuando Adán y Eva pecan, lo mata un animal, mata animales y los viste. Este ejemplo de expiación es el primer plan que él idea para que el pecado del hombre pudiera ser expiado, pudiera ser cubierto. Sin embargo, tener el animalito como representación del pecador no era un sacrificio completo y por eso tenía que ser repetitivo, porque el animalito solamente cubría el pecado, pero no lo transformaba, no lo borraba totalmente de la mente. ¿En qué sentido? Porque el animalito siendo solamente representaba al pecador y hasta ahí. Se hacía memoria del pecado y entonces ahí se expiaba a través de la sangre, de la vida del animalito. Cuando viene Jesús y sustituye este sacrificio, es bien profundo porque Jesús, siendo perfecto en todo y teniendo un amor incomparable y un amor eterno, Él no solo se presenta simbólicamente como lo hacía el animalito, no. Él se representa como nosotros de una manera judicial, que éramos culpables, y Él se presenta en este altar de sacrificio diciendo, aquí estoy yo y voy a cargar con la culpa de todos. Y no solo eso, voy a recibir toda tu ira. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a pagar con el pecado y por la culpa de todos los demás. Y eso es bien profundo y bien impresionante porque eso completa esta parte de la reconciliación. Y no solo lo completa, sino que la propia vida de Cristo nos transforma. Es Cristo, por su propia vida, que tiene el poder de poder cambiar nuestra mente, que era lo que decía Pablo primero. Ustedes hacían malas obras y ustedes se comportaban así, porque aquí en la mente donde está su razonamiento, ustedes pensaban que lo que estaban haciendo estaba bien. Pero viene Cristo y dice, yo voy a cambiarles el chip y de todo esto que ustedes creían que estaba mal, perdón, que estaba bien, yo lo voy a corregir y entonces ya no va a estar mal, va a estar bien. Porque solo Dios tiene el poder de cambiar la conducta humana, hermanas. Ningún ser humano tiene esta capacidad. Es solo Dios el que tiene este poder. Y no es capacidad, es poder, porque Él es el diseñador. Y en eso se glorifica a Dios mismo en este sacrificio tan hermoso para poder cumplir su obra perfecta en nosotros. Aquí Pablo, continuamos en nuestro pasaje y dice que por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. En este plan de Dios nos presenta un propósito. ¿Cuál es el propósito que nos va a presentar? Esta palabra presentar, del griego paristemi, significa comparecer, presentarse ante una autoridad, poner al lado. Esta es una parte donde Dios igual viene siendo un sentido judicial. Nosotros éramos culpables,
éramos merecedores del castigo, sin embargo, Dios, al cumplir el sacrificio de su Hijo Jesucristo, al terminar la obra de la salvación, Jesús se presenta, comparece, como lo dice esta palabra, delante de Dios y lo hace de una forma judicial junto con nosotros para decirle al Señor, ya todo el creyente tiene una nueva situación legal, ya no es culpable porque yo he cargado con el pecado. Y entonces yo ya lo he hecho libre, yo le he dado una nueva vida. Por eso es que su propia vida de Jesús nos presenta delante de Dios santos, sin mancha e irreprensibles. Pero esta palabra santo no solo se refiere a estar en este estado separado de la maldad, sino que es una santificación constante. Es decir, que nuestra relación con Dios constante nos va a llevar no solo a separarnos de la maldad, sino a estar santificados, a estar purificados cada día. Vayamos a Primera de Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 15 y 16. Fabi, a ver si me ayudas, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Sí, está por ahí Fabi, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, Capítulo aquí 1. estoy en uno, Ah, ¿qué? Primera de Pedro 1, 15 y 16, por favor. Sí, Anita dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aquí se afirma esta parte. Su propia vida de Cristo nos santifica, nos hace santos, por eso es que podemos presentarnos ahora delante del trono de Dios. También dice que quita la mancha, que esto significa que tenemos pureza moral. Vayamos a Primera de Juan. Perdón, Eli, ¿me ayudas, por favor? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Y Anita, primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es lo que hace la sangre de su Hijo Jesús. Y esta sangre ya no tiene que ser derramada como lo hacían en el Antiguo Testamento a cada rato. Nosotras somos bienaventuradas, hermanas, porque cuánto no hubieran anhelado todos nuestros hermanos del Antiguo Testamento haber podido tener esta bendición de tener acceso al trono de Dios con tan solo abrir tu corazón, abrir tu boca, ponerte de rodillas tal vez o estar sentada, estar en un momento o sea solo, o sea en grupo, pero poder tener esta comunión con Dios a través de su Hijo, sin tener que esperar a que el sacrificio de la expiación, que era una vez al año cuando se trataba de todo el pueblo, y además que el sumo sacerdote era el único que podía entrar. Y si bien les iba, qué bueno, entraba, pero si el sacerdote no estaba en santidad, híjole, pues caía muerto, ¿no? Y entonces al final ellos no tenían esta relación, porque además cuando morían, no iban a la eternidad, tenían que ir al seno de Abraham. Fue hasta después de Cristo que todos ellos se reconcilian también con Dios y están allá con el Señor. Pero nosotras somos bienaventuradas. Yo sé que es difícil la vida de oración y poder establecer esta comunión con Dios. Jesús ya hizo la parte más difícil. Es de nosotros nuestra responsabilidad de poder mantener esa relación, porque somos bienaventuradas en tenerla y en tener este acceso delante del Padre con tan solo ir a su Hijo y podernos presentar, que nos pueda presentar santas, puras y poder descargar nuestro corazón y poder ser alimentadas y bueno, todo lo que conlleva estar en esa relación con el Señor. También esta parte en Colosenses, regresemos, capítulo 2 allá adelantito, versículo 14 se los leo, nos habla de que también nos presenta justos delante de Dios. Colosenses 2:14 y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa es nuestra bienaventuranza, porque ya no somos culpables. Y voy a leer el 15, dice el 15, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás ya no se puede enseñorear de nosotras. No escuchemos
ni su palabra, ni los demonios que de pronto vienen y están buscando molestarnos y desanimarnos y alejarnos. Hay que tener mucho cuidado porque el plan de Satanás, eh, el propósito de Satanás es uno, destruir la iglesia y destruir a los hijos de Dios. ¿Y cómo lo hace? Con este plan tan perverso de las falsas doctrinas. Pero ¿por qué sigue al día de hoy este plan funcionando, hermanas? Si nos ponemos a pensar, estamos hablando en un contexto histórico desde hace un buen de años, miles de años. Pero la problemática parece que nos están hablando del día de hoy. ¿Por qué sigue funcionando? Porque dice la palabra de Dios en segunda de Timoteo, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, capítulo 4, versículo de 3 a 4, si me pueden acompañar. Y yo se los voy a leer en esta versión. Ahí sí me levantan la manita para ver que ya lo tienen. Ok. Dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos quieren oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Quiero ilustrar esta parte porque en la versión Reina Valera dice que ellos tienen comezón. Entonces me puse a investigar por qué nos da comezón, hermanas, en el cuerpo. Nos da comezón porque cuando viene resequedad en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo suelta algunas sustancias que activan nuestro sistema nervioso y entonces este sistema nervioso manda una señal al cerebro, por lo cual nos indica que tenemos esta sensación de comezón y entonces tenemos una necesidad y la tenemos que saciar y por eso nos rascamos. Y yo quiero hacer esta analogía. ¿Por qué viene esta resequedad? Porque no tomamos agua. Entonces, si no tomamos agua y nos gusta más de pronto probar que el refresco, que el jugo, todo lo que no tiene que ver con el agua, que nos nutre de verdad, entonces empezamos a tener consecuencias. No estamos saciando la necesidad del cuerpo de forma correcta y el agua es vida. Entonces, estoy utilizando este ejemplo de la comezón porque además, cuando el agua es vida y el agua nos nutre, nos hidrata, nosotros preferimos lo que nos gusta más, el azúcar, ¿no? Por ejemplo, el refresco. Entonces, en esta analogía vayamos a la parte espiritual. Dice Timoteo que tienen comezón. Ajá, son personas que tienen comezón, son personas que tienen una necesidad y la están saciando de la manera incorrecta. ¿Por qué? Porque lo que están escuchando, que es el agua de vida que viene de Cristo, los confronta. Y como los confronta, no les gusta. Pero les voy a decir algo, hermanas. Si la palabra de Dios no te confronta, no te transforma. Necesita confrontarte para poder transformar tu corazón y tu mente. Y yo sé que no es agradable porque la propia Biblia dice que palabra dura es esta, pero es necesaria. Entonces, cuando la palabra de Dios, el agua de vida eterna que Jesús nos da, nos incomoda, es cuando, híjole, pues empezamos a buscar el azúcar, ¿no? Empezamos a buscar aquello que nos pudiera decir la psicóloga. La psicóloga nos va a decir, no, pues tú no tienes la culpa. El médico nos va a decir, tómate estas pastillas, no sé, algún merjunje, ¿no? Y si me atrevo a pensar, ¿no? Algún rito o algún ritual que nos empiece a endulzar el oído, alguna palabra que endulce tu oído, que sea de esas palabras lisonjeras. Estas palabras lisonjeras son palabras disfrazadas de delicia a tus oídos, pero vienen con un engaño, están disfrazadas, vienen con un propósito engañoso, que son destruir tu vida. Entonces, nosotras cuando escuchamos esto, pues claro que es agradable y entonces es ahí donde esto empieza a afectar tu relación con Dios y empieza a afectar tu capacidad en tu mente renovada y reconciliada con Dios de poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y entonces por eso se sigue repitiendo esta condición en las congregaciones, hermanas, porque la gente empieza a querer escuchar lo que le gusta más, se hacen su propio Dios que les gusta y es al que adoran. Se hacen su propio hombre y es al que idealizan. Y entonces por eso empiezan a inclinarse a estas doctrinas y ese es el plan diabólico de Satanás. Finalmente, en el versículo 23 nos dice Pablo,
en Colosenses 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí nos está hablando Pablo acerca de la evidencia de la reconciliación. ¿Cuál es la evidencia de la reconciliación? Que nosotras estamos fundadas en Cristo, en su palabra, que permanecemos en ella. Esta palabra permanecer significa perseverar. No nos apartamos, perseveramos hasta el fin. También dice que otra evidencia de que tenemos esta reconciliación es que nos mantenemos firmes. Estamos inamovibles ante filosofías y engaños, tradiciones humanas o doctrinas falsas. Solo la fe es lo único que nos mantiene firmes y es lo que nos sostiene. No nos movemos de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? El evangelio que ya escuchamos. El evangelio es nuestra ancla, es el ancla de nuestra alma. No nos podemos mover ahí y esto nos mantiene perseverando. Ahí puse la imagen que hace alusión a las 10 vírgenes, ¿no? De la Biblia. Es así como Dios nos debe de encontrar en su pronta venida. Y fieles, permaneciendo, fundadas, firmes, no moviéndonos de la esperanza, que nada nos haga titubear del camino del Señor. Y quiero que también reflexionemos en esto, hermanas. Cualquier doctrina que no tenga que ver con el Evangelio, cualquier doctrina equivocada, no es doctrina de Cristo y es una falsa doctrina, hay que tener mucho cuidado. Un hijo de Dios permanece, su fundamento es Cristo, por eso nada lo mueve. Y reflexionemos en algo, estamos hablando de la enemistad, ¿verdad? Y estamos hablando de la enemistad con Dios. Y yo reflexionaba esta parte donde tampoco debemos de tener enemistad nosotras con nadie. Nosotras debemos de buscar siempre la reconciliación porque ese es el ejemplo que Dios nos dio. El ejemplo que Dios nos da aplicado a nuestra vida diaria es que en tu vida tienes que buscar siempre la reconciliación ante cualquier situación de enemistad, sea que estés enemistado con tu esposo, enemistada, perdón, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con los hermanos de la fe. ¿Por qué? Porque esto guarda la unidad. Y yo sigo insistiendo, ¿no? Lo primordial en nuestros días es guardar la unidad como iglesia, guardar la unidad como congregación. Y el poder reconciliarnos siempre, buscar la reconciliación, no solo va a guardar la unidad en la iglesia, sino es que nos va a dar paz. Y se va a acabar esa guerra que de pronto está entre nosotros. Y chin, ya voy a la iglesia, pero estoy enemistada con tal, tal, tal y tal. Por lo tanto, reflexionemos en las siguientes preguntas que dicen, ¿hemos permitido enemistades en nuestra vida? ¿Somos agentes de reconciliación o personas de reconciliación o somos personas de división? ¿Hay alguien con quien sigamos enemistadas? Y podría agregar, ¿sigues enemistada al día de hoy con alguien? La enseñanza que Dios nos da al día de hoy, hermanas, es que debemos de ser ejemplo como reconciliadas con el Señor y siempre es buscar la reconciliación. Hay otro pasaje de la Biblia que dice que en tanto no sea posible, mantengamos la paz con todos los hombres. Y el guardar la unidad y guardar la paz en nuestra congregación, en nuestra familia, en nuestro matrimonio con nuestros hijos, es tesoro. Y eso es también lo que nos va a quitar a veces de aflicciones innecesarias. Y yo les comento, justo hablando de esto, hermanas, ay, bueno, el enemigo y mi carne, andaba yo enemistada también. Y cuando andaba yo enemistada la semana pasada que estaba yo acá estudiando esto, y cuando empiezo a estar en el estudio y llegó hasta esta parte de la reconciliación, yo dije, Señor, me acabas de hablar, y entonces fui y busqué la reconciliación. Y a veces las enemistades son fuertes. Yo sé que hay cosas que nos lastiman muy duro, nos lastiman profundamente, pero ese dolor solamente te va a causar tormento. Es mejor dejar tu dolor en el Señor, por muy fuerte que sea, y buscar la reconciliación, porque vas a hallar paz. Y ese es el propósito del Señor, que tengamos paz, vas a tener identidad y vas a poder glorificar al Señor y ser de testimonio a los demás, poder ser ministros como Pablo dice. Aquí al final, Pablo fui hecho ministro. ¿Ministro de qué? De la predicación de esta palabra.
Entonces, yo confío que el Señor haya hablado también a sus vidas como lo hizo a la mía. Y bueno, terminamos con una oración. Fabi, si me ayudas. Ah, no, perdón, hermana Bruna, despide por favor en oración, que ya la vi por ahí, hermanita Bruna, ¿sí me escucha? ¿Sí sirve sí puede abrir su micro? Sí, sí puede abrir su micro, hermana, porque no se escucha. Pero sí quisiera que orara usted. Si no, Espérame, espérame, gracias, hermanita. espérame, estoy viendo. Ahí ya se Ya, escucha, hermana, ya ya se está, escucha. ya está, sí, sí. Bendito Padre, gracias te damos esta noche, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de seguir aprendiendo cada día de tu palabra, Señor, de que nos confrontas, Señor, porque nos falta mucho, Señor, para estar a tu estatura. Señor, perdónanos, perdónanos, Señor, porque a veces a pesar de estar estudie y estudie, Señor, nos vienen problemas a la mente, nos vienen ataques y nos cuesta trabajo, Señor, a veces poner en práctica tu palabra. Pero tú con esto, Señor, con estas clases que tomamos, Señor, nos redarguyes a cada momento, nos das fuerzas, como dice aquí, con todo poder, conforme a la potencia de tu palabra, Señor. Nos haces otra vez tomar ánimo, seguir tu palabra, seguir tu ejemplo, Señor. Gracias a Dios por cada persona que pones tú para darnos estos estudios por Anita, por Laurita, por Fabi, por Eli, Señor, gracias por sus vidas. Gracias porque sabemos que por medio de ellas, Señor, tú nos hablas. Tu palabra está viva, viva como dice tu palabra, Señor, y penetra de veras, como dice la hermana Anita, nos confronta del ayer, de lo que acabamos de hacer y eso que acabamos de ver de la reconciliación. A mí en lo personal, Señor, me ha tocado mucho. Gracias, Señor, por esta noche, Señor. Gracias por este estudio. Te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanita Bruna. Aquí dejo de compartir. Permítanme tantito. Eli, no sé si sigo compartiendo. Sí, Anita, sí estás compartiendo. Ay, permítanme, perdón, aquí ya me... Ah, ok, ya. ¿Ya dejé de compartir? Sí, Anita. Ay, gracias. Disculpen, hermanas, es que estoy en una compu y me estoy adaptando todavía. Bueno, alguien que pudiera tener algún comentario, alguna pregunta, este, algún testimonio. Creo que a la hermana Bruna se le levantó la manita, pero creo que es por que le está ahí apretando. Bueno, en tanto se animan, les voy dando un anuncio. Esta es nuestra última clase del año. Vamos a salir de vacaciones, pero nosotras les confirmamos que martes vamos a regresar, ¿ok? Para que sepan y bueno, no dejen de orar, no dejen de leer sus Biblias, no dejen de repasar lo que hemos estudiado. Como dice la hermana Bruna, la verdad es que nunca es suficiente, ¿no? Me parece que vamos avanzando en el estudio, pero en nuestra vida, en la aplicación vamos algo atrás, pero de que vamos, vamos, hermanas. Permanezcamos, como aquí dice Pablo, permanecer, persistir. Entonces, recordemos que lo que importa aquí es cómo terminamos la carrera, ¿no? Pero no dejemos de desistir. Y habrá memorización, Nelly, para regresar. Nada más me faltó preguntarte. Hola, Vayan Anita. memorizando, de todas formas, hermanas. Sí, hacemos lo posible de llegar hasta el que hoy diste, hasta el 1:24. O sea que está larguito, pero intentémoslo, ¿no? O sea, de que podemos, podemos, ¿cómo que no? Pero bueno, sé que se atraviesan fiestas y todo, pero bueno, ahorita en lo que empiezan las fiestas, pues uno diario, la mitad, ¿no? Y poco a poco, primeramente Dios. Digo, no le digo a hermanita Bruna que no, porque sé que ella va a hacerlo, ¿verdad, hermanita? No nos Me voy podemos a quedar atrás. esforzar,
esforzar. Sí, hermanita, lo Muy sabemos. bien. Sí, Anita, gracias. Bueno, ese sería el aviso. Y ahora que estén en las reuniones familiares, procuren buscar la reconciliación con quien todavía no se han reconciliado. Solo Dios sabe si llegamos al siguiente año, si permanecemos el siguiente año completo aquí. La verdad es que solo Dios sabe, ¿no? En qué momento nos llama a su presencia, me parece que es lo más importante. Y no seamos como los colosenses, seamos como el Señor quiere que seamos sus hijas firmes y sobre todo para que tengamos paz. Aprovechemos si hay algún pendiente, hay alguna guerra ahí en nuestro corazón en contra de alguien. Aprovechemos, de verdad que vale muchísimo poder vivir lo que Dios nos está enseñando, ¿no? Alguien que quiera compartir algo, que quiera preguntar algo. Yo, Anita. Adelante, Clau. Bueno, pues a mí me movió mucho la parte en la que dijiste que somos responsables de mantener una buena relación con el Señor, de mantener una relación con el Señor, ¿no? Y bueno, también en esta semana he estado pensando precisamente en eso, en el desayuno que te extrañamos mucho. Comentábamos acerca de la memorización y todo, de verdad te extrañamos, yo te quería ver. Y y yo pensaba después de eso y ya en estos días acerca de la memorización y de no solo memorizar, sino de poner por obra lo que estamos memorizando, lo que estamos aprendiendo, ¿no? No solo aquí en las clases, sino en la vida cotidiana. O sea, porque a veces es nada más como repetir, repetir, repetir. Y él lo comentaba con Zulma, ¿no? Que es necesario entenderlo un poco para poder memorizarlo y que lo vayas como enlazando, ¿no? Y de la mano de ello, pues yo pensaba precisamente, y el Señor me hablaba en no solo decirlo, sino hacerlo. Y de verdad que parece como muy repetitivo y como que lo hemos oído o dicho muchas veces, pero aunque lo digamos muchas veces, oído muchas veces, no lo hemos hecho a veces, muchas veces. Parece trabalenguas. Pero sí, o sea, justo de verdad es eso, el memorizar y Hoy me decía alguien, pues es que tú dices, ¿por qué no lees la Biblia? Y le dije, no, yo nunca he dicho eso. Pero yo le decía, no, no, porque yo entiendo que él me decía, pues yo aunque sea me agarro ¿de qué me dijo? Del declama a mí Santiago, ¿no? Eh, Clama a mí, yo te responderé. Y le dije, sí tienes razón, porque aunque sea un versículo, pero que tú lo pongas por obra y que de verdad lo vivas y de verdad estés clamando al Señor y confíes en el Señor, y es cierto, ¿no? Y eso me volvió a hablar en el sentido de por mucho que yo memorice, si no lo pongo por obra, pues ¿qué está pasando, no? Y pues ya. Sí, Lau, gracias. Sí, la verdad es que esto es una carrera, pero no es una carrera como las de deportes. ¿Quién es mejor? Aquí el que es mejor y nos supera es nuestro Dios Jesús, es Jesucristo. Él ya ganó, nosotros no vamos a ganar nada. Entonces, la carrera realmente se refiere al crecimiento espiritual que debemos de tener. Y que empieces con, o sea, que la persona que te lo dijo, que diga, bueno, tengo este versículo, pues ya empezó con algo, ¿no? Y tienes toda la razón. Y me pasa, Eli nos ha compartido también cómo memorizaba, cuando tú vas entendiendo, o sea, sí que no es como en la escuela, ¿no? Como repetir, pero no comprender o no entender, de hecho te cuesta más trabajo. Ya cuando Eli me dijo, no, lo vas entendiendo y entonces efectivamente la mente lo va asimilando y entonces ya vas así, a mí me pasa. Pero yo les he dicho también, no nos afanemos en no poder cumplir alguna expectativa. A Dios no le cumplimos ninguna expectativa, porque gracias a su amor y a su plan perfecto, la expectativa quedó cubierta con Cristo. Entonces, cuando descansamos ahí, la búsqueda con el Señor debe de ser orgánica. Y no te sientas culpable si hoy no pude orar,
no te sientas culpable, chin, si hoy no pude leer, hoy no pude hacer, siento que no voy avanzando como los demás, es que no es así. Lo único que tú tienes que ocuparte es en estar en ese momento con Dios, tratar de estar cada día. Y si no fue en la mañana, fue en la tarde o en la noche, pero solo ocúpate de no separarte y de todo lo demás de verdad que se encarga el Señor. Yo lo he podido vivir en mi vida. Me parece que como yo empecé en el Señor, no es lo mismo a como en esta etapa de mi vida madura. Y yo he podido experimentar eso. Mientras más he soltado y he dejado que Dios obre en mí, no sé cómo lo hace, es sobrenatural. Entonces es cuando puedo ver el fruto y entonces puedo ver que en la carrera no compito contra nadie. En la carrera yo voy, como Pablo nos dice, voy hacia el premio del supremo llamamiento. Y entonces descanso, porque ya no estoy compitiendo, sino que voy caminando como Cristo me va llevando. Lo único que hay que hacer es no descuidar esa relación. Pero es sin afán. Yo creo que Dios nos dice, ¿no? Tranquilos, tranquilas, tranquilas. Yo voy obrando, yo voy trabajando. Entonces sean pacientes. Él es más paciente con nuestros pecados que nosotros con nuestros pecados mismos, ¿no? Pero gracias, Lau. ¿Alguien más, hermana Clau? Perdón. ¿Alguien más que quiera compartir algo, que tenga alguna pregunta? ¿Nadie más? Bueno, entonces, Pati levantó la mano, Anita. ay, perdóname, Pati, no te vi. Ah, ok, ya te vi a tu izquierda. Adelante, Pati. Vas a ver, Anita. Hola a Perdóname, Pati. todas. Este, bueno, yo quería compartir de estos versículos de Juan 17, porque si bien sí debemos de permanecer en unidad, pero también debemos de tener bien presente que la obra es del Espíritu y no en la carne, o sea, no queriendo forzar a la gente a que, pues, ahora sí que nosotras, digamos, estamos en un grupo y queremos que se vea la unidad y forzar a la gente, pues no. Es la obra del Espíritu, tiene que ser por que nosotros estimulemos a la gente a dar ese fruto. Entonces, es qué importante estar siempre en oración unos por otros, y aquí está la oración que hizo Jesús por sus discípulos, y dijo: "No ruego", es Juan 17, del 15 al 21, que dijo: "No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo sea... ¡Ay, se me apagó el iPad! Bueno, para que el Para mundo que el sea mundo crea a que tú me través enviaste. de ellos, algo así. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, pues la obra es del Espíritu, no por fuerza, sino con el Espíritu, con su amor, con su generosidad, con su armonía, con su paz, con su comprensión, ¿no? Con su empatía y pues respetándonos unos a otros. Y eso es todo. Gracias. Sí, gracias, Pati. Así es, efectivamente, la obra la hace el Espíritu Santo. Y fíjense que en este contexto, cuando yo siempre hablo de guardar la unidad, lo cual tienen mucha razón, Patti, pero también me refiero mucho a lo que nos toca hacer de manera individual, pero que tiene un impacto dentro de la congregación. Y somos, podríamos decir, somos poquitas para la congregación tan enorme que tenemos, pero aun cuando está grande, ¿no? Llegamos se llegan a infiltrar cosas a nuestras vidas, por donde tú quieras, y me parece que es ahí donde nosotras debemos de guardar la unidad, ser parte de guardar esa unidad en lo particular para que haya un impacto en la congregación por nosotras mismas. Y efectivamente me parece que nuestras oraciones y nuestra propia conducta a través del Espíritu Santo va a ir, es lo que va a ir pues santificando a los demás hermanos, ¿no? Moviéndolos a guardar esa unidad en el Señor. Pero
Gracias, Pati. Sí, muy bien. Y pues ya son 9:31, hermanas. Muchas gracias por... Anita, Anita, Dime. son 9:29 en mi celular. ¿Puedes decir algo rapidísimo? 9:31, sí, adelante. Ah, perdón, no, sí, mi reloj está mal de la compu. Ok. Es que me gustó mucho algo que dijiste, me quedé pensando y uf, así como que dije, no puede ser, qué hermoso, porque dijiste del propósito, la propia vida de Jesús nos hace presentarnos delante del Padre santificados. Entonces imagínate el Señor Jesús ensangrentado así y te pone a ti enfrente, bueno, hasta me dan ganas de llorar, de que, que Jesús le dice al Padre, mira, pagué por ella, es digna de estar frente a ti, ¿no? Entonces es así como de, wow, me puso esa imagen, dije, qué hermoso. O sea, si esto no nos hace acercarnos al Señor por su amor, por todo su sacrificio, que tenemos acceso al Padre, o sea, estuvo muy, muy hermoso esto. O sea, esto me quedé con esto muy profundo y se los quería compartir. Gracias, Anita, por el estudio. Y bendiciones, hermanitas, que tengan unas bendecidas vacaciones en el Señor. Sí, Gracias, hermanitas. hermana. Bendiciones, que lo pasen muy bien. Digo, pues ahí luego nos vemos ahí por la iglesia. No pude ir con ustedes, Feliz se me Navidad. presentó, pero primero Dios, para el siguiente año ahí estoy, si Dios me permite. Gracias. Y solo quería terminar con un dato rápido que ahorita dijo esta Eli. Cuando estuve estudiando lo del sacrificio, fíjense que los animalitos tardaban en morir menos de un minuto más o menos, cuando eran degollados, pero todo la parte aquí de las venas eran degolladas y se desangraban muy rápido. Jesús no. Jesús tardó 6 horas en morir en la cruz, pero además, antes de eso, acuérdense que fue azotado por Pilatos. Y entonces prácticamente el castigo de la cruz era de días, morían en días. Jesús no, Jesús murió en ese momento. Y esto fue así de súper impactante, ¿no? Él sufrió muchísimo más de lo que sufrían los animalitos. Y bueno, que esto nos ayude a seguir ahí firmes y constantes, hermanas, ¿no? Amén. Que tengan bendecidas vacaciones. Si las veo ahí, pues ya las saludo, salúdenme. Y ay, bueno, yo salúdenme, ¿no? Sí, hermanas, saludémonos. Yo soy muy así, pero que Dios las bendiga, que descansen, bendiciones a sus familias. Las Buenas amo. noches. Muchas Gracias. gracias, Anita. Buenas noches a todos. Igualmente.